En el video de fin de temporada 2024, les adelantaba que quiero iniciar una nueva tradición en el canal, aquello de destacar los mejores productos, los mejores momentos y actividades realizadas en el año, ya que si bien en el canal he podido traer algunas de mis investigaciones, pues no todas van a ser destacadas acá. Para quienes no me conocen, fuera del canal también podría ser algo de interés, ya que no solamente hago videos. He encontrado con el canal la manera de hacer que se entrecrucen contenidos entre videos de divulgación, mi docencia y mis actividades de investigación. Pero hoy vamos a dedicarlo únicamente a las publicaciones que realicé durante 2024, que al mismo tiempo fue un año muy productivo, pero también uno no tan productivo. Ya vamos a ver por qué. En 2024 logré publicar 10 productos, siendo de estos 8 artículos y 2 capítulos. El primer capítulo y la primera publicación, que apareció a principios del año, aunque estuvo lista a finales del año anterior, ¿no? Ya que los procesos de publicación se pueden tardar un poco. Fue en este libro, Información y Crisis, coordinado por Estela Morales Campos y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a curiosear un poco este libro. El 1 de marzo de 2024. Damos su tabla de contenido con la presentación de la coordinadora y se dividen los capítulos en distintas secciones. Vamos a ver dónde estamos nosotros en la sección 3, el uso ético de la información, y el capítulo, vamos a ver, se llama Caracterización de los verificadores de hechos, fact-checkers y evaluación de la confiabilidad de fuentes, un análisis desde la geopolítica iberoamericana. Y les comparto que esta quizás es la publicación mía más política, o hace tiempo que tenía sin tratar temas desde un punto de vista más político, pero por supuesto sin dejar de lado la perspectiva de la información. Y en este documento, pues adoptamos una perspectiva bastante crítica frente a estos verificadores de hechos que posiblemente en alguna oportunidad se verían como panacea, ¿no? Para controlar las noticias falsas y la desinformación en las redes. Pero nada más lejano a la realidad, tendríamos o resultaría entonces en agencias que controlan la narrativa, y muchas veces esta narrativa va a beneficiar a quienes financian a estas agencias. Ese quizás es uno de los grandes problemas. Si no, les remito a recientes declaraciones de Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de Meta, de Facebook, WhatsApp, todas estas aplicaciones, en que habló de los fact-checkers, ¿no? Y que dice que va a sustituir por notas de la comunidad, así como en Twitter, bueno, en X, aquello de los fact-checkers, ¿no? Y que va a haber unos cambios en las políticas de moderación en sus redes. Bueno, no sabemos si sea genuinamente una preocupación por la verdad o simplemente una cuestión económica y de estar bien con Donald Trump, en que se posicione frente a Elon Musk como aquel defensor de la verdad. Bueno, no vamos a ahondar mucho más en esto, pero díganme si quieren una video reacción a las declaraciones de Zuckerberg que están interesantes. Este capítulo no tiene resumen, no se usaron resúmenes en este libro, pero vamos a leer un poquito de la introducción. Esta propuesta pretende analizar la amplia problemática que se suscita en la divulgación de información en línea, caracterizada por su amplia abundancia y posible carencia de credibilidad y validez en sus contenidos, lo cual genera distintos trastornos de información que existen en todo ecosistema de comunicación y propicia con ello la generación de condiciones de desinformación al usar la posverdad y las noticias falsas, las fake news, además
del estudio de tal problemática, se vuelve necesario analizar la presencia de agencias verificadoras de hechos, checkers, en los países iberoamericanos. Para ello, identificamos sus características, formas de funcionamiento, intenciones, origen de su financiamiento y, por consecuencia, la presencia de posibles sesgos en el manejo de información. Estas verificadoras han sido criticadas por influencers, desarrollándose relaciones antagónicas entre ambos actores, lo que conforma un complejo sistema infodiverso en las redes, donde chocan distintas ideologías y agendas políticas que dificultan la confiabilidad de la información y la divulgación de la verdad. De manera, creo, si mal no recuerdo, casi inmediata, publicamos en masa, ¿no? Ya ven esa cantidad de autores, un artículo en Scientific Reports. Esta investigación surge del grupo COVID Social Lab, que le quedó aquel nombre porque se inauguró durante la pandemia y su primera investigación o sus primeras investigaciones tuvieron que ver con esto. Y bueno, tuve el privilegio de ser parte del laboratorio al contribuir en la investigación, en la publicación y también en la recopilación de datos a nivel México. Este artículo se tardó un tanto, no tanto como el próximo artículo que todavía no ha salido. Estuvimos luchando todo el año pasado para que se publicara, pero bueno, ya finalmente fue aceptado, ya es cuestión de tiempo que se publique. Entonces, en Scientific Reports, una de las revistas del grupo Nature, el artículo llamado algo así como Lidiar y las emociones de estudiantes de educación superior a la guerra de Ucrania alrededor del mundo. Tenemos, como les decía, esa cantidad de autores, ando como por acá, y vamos a hacer una especie de traducción simultánea del resumen. A ver, dice, científicos dedicados al trauma han sonado las alarmas acerca de las consecuencias devastadoras de la guerra de Ucrania en la salud mental. Hemos examinado cómo los estudiantes de educación superior, como víctimas indirectas, han lidiado con el conflicto y cómo reaccionaron emocionalmente a lo largo de 2022. Involucramos a 2.314 estudiantes de 16 países a través de una encuesta en línea. Un modelo de ecuaciones estructurales señaló relaciones significativas entre las preocupaciones relacionadas con la guerra, sobre cuestiones militares y de macroeconomía, y en especial con dos estrategias para lidiar con esto: la oposición y el dar apoyo, que por su parte se conectaron de manera significativa con 6 emociones. El modelo tuvo una invarianza fuerte eh, en lo que tiene que ver con género, el campo de estudio y el área geográfica. Las emociones más frecuentes fueron la furia y la ansiedad, seguidas de dos emociones centradas en el futuro: el no tener esperanza y la esperanza. Las emociones que fueron más frecuentes para las mujeres y estudiantes de los países geográficamente más cercanos a la región en guerra. Nuestros resultados señalan la necesidad de recomendaciones para realizar políticas basadas en evidencia a ser implementadas por las instituciones para combatir las secuelas de corto y largo término de índole psicológica de ser testigos de conflictos armados. Muy interesante este tema, y esto es eh, una investigación que tiene un poco que ver con una anterior y que de hecho hemos destacado en el canal sobre aquello de las noticias de la guerra, ¿no? Si no me equivoco, se trató de traer al canal una infografía que hicieron unas colegas italianas, parte del COVID Social Lab, pero
aquí ya llevamos a cabo bueno, más bien reportamos la investigación, porque ya la habíamos llevado a cabo. La reportamos en este artículo. Muy contento de haber participado acá. Luego tenemos esta participación en el Journal of Information Literacy o Revista de Alfabetización Informacional, en que me invitó mi amigo y colega Alejandro Uribe Tirado de Colombia a contribuir con este artículo a un número especial que se hizo en honor a Paul Surkowski y al momento en que él acuñó el término de alfabetización informacional. Ya para ese momento, 2024, se cumplían 50 años de que el término fuera propuesto en un documento de Surkowski. El artículo, Inicios de la alfabetización informacional en América Latina, un reconocimiento a los pioneros. Vamos a ver el resumen. Este artículo es parte de un estudio que sintetizó el origen, evolución, estado actual y tendencias a futuro de la alfabetización informacional en América Latina. Para este número especial, la primera parte, el pasado, se presentó como un reconocimiento a los pioneros de este tema en la región. A esto le seguirá un futuro artículo que presentará los desarrollos actuales y futuros, siguiendo la misma metodología y estructura. Este estudio empleó una revisión cuantitativa y cualitativa de documentos publicados por autores latinoamericanos para mapear el desarrollo de la alfabetización informacional en la región, que fue estructurado alrededor de importantes momentos en el desarrollo de esto en América Latina. Inicios del 97 al 2007, luego tenemos avances y posicionamiento de 2008 a 2019, esto prepandemia, las principales tendencias de 2020 a 2023 y algunas perspectivas a partir de 2024. Los inicios presentados en este artículo reconocen el trabajo de los bibliotecarios, profesores, investigadores y las instituciones que introdujeron la alfabetización informacional en nuestra región. Sin esas bases, no hubiese sido posible alcanzar los desarrollos actuales, presente y las perspectivas emergentes del futuro. Fíjense que aquí dice que es la primera parte de dos y promete un próximo documento. Aquí pasó algo curioso en que no habíamos reparado en el límite de palabras que tenían los artículos para este número especial, dedicado nuevamente al origen del concepto de alfabetización informacional. Entonces mandamos un artículo mucho más largo de lo que se pedía, porque claro, para un número especial como este querían una mayor cantidad de artículos que a la vez requería que los artículos fueran más chicos, ¿no? Entonces, cuando caemos en cuenta, bueno, la editora de la revista nos hace caer en cuenta que era demasiado largo, entonces tomamos una de las opciones posibles, que era el dividir el artículo en dos partes, ¿no? Con la esperanza que la segunda parte también se publicara en esta revista y en el número que le sigue a este, lo cual veremos más adelante porque sí lo hicimos. Por supuesto, no podía descuidar la revista Estudios de la Información, donde algunos ya sabrán que desde 2023 publico la sección Escuela de Editores, un poco para cubrir esas carencias que tenemos en la región, que no hay programas dedicados a la formación de editores. Entonces, con estos artículos yo quiero desarrollar contenidos que sean muy didácticos sobre temáticas clave para que haya más y mejores editores de revistas en la región. En otro video yo introduzco esta sección de manera más exhaustiva. En fin, en este artículo titulado ¿Qué ganan los evaluadores si realizan una revisión por pares? En cortito respondo una pregunta que historias de la vida real, me hicieron en una de las revistas en las que trabajo. Había invitado a una persona a evaluar un artículo
Entonces, de una manera quizás no muy educada, me preguntó qué ganaba, ¿no? Por hacer alguna revisión para la revista. Cosa que, bueno, los que tenemos más tiempo en esto de la publicación científica, sabemos que la revisión por pares es por lo general una labor voluntaria, ¿no? Pero en esa revista, resulta que una de las revistas comerciales, sí se le ofrecen algunas cuestiones, podríamos decir, pago en especie, ¿no? ¿No? Que sea acceso por un tiempo limitado a todas las revistas o no sé qué, ¿no? Las revistas comerciales tienen esa ventaja, ¿no? Que pueden ofrecer algunas cosillas. Ah, y valga la pena decir que también dedicamos un video a este artículo, un especial de lectura, donde les leo este documento. Vamos a ver el resumen. A partir de la pregunta, ¿qué ganan los evaluadores si realizan una revisión por pares? Este artículo inicia dando cuenta de la relevancia de este proceso en la publicación científica, describiendo su importancia y los retos asociados, estableciendo que este proceso editorial se encuentra en crisis por diversas razones, principalmente relacionadas con el nivel de especialización que implica, las condiciones que idealmente debe cumplir un revisor y la falta de expertos disponibles y dispuestos a realizar esta labor, usualmente voluntaria. A partir de este contexto, se procede a presentar la respuesta a tal pregunta bajo tres apartados relacionados con las posibles retribuciones y compensaciones que pueden existir para los investigadores que realicen tal actividad, las cuales pueden representar algunas recompensas atractivas y fomentar la realización de la revisión por pares, pero que no están exentas de debates y controversias que deben ser considerados cuidadosamente por los editores de revistas científicas. Uno, reconocimientos morales y de enriquecimiento personal. 2, retribuciones en especie. Y 3, el extraño caso del pago por la revisión por pares. Aquí, como en otras de estas columnas de Escuela de Editores, me dedico a separar, o presento, mejor dicho, el caso de las editoriales comerciales y las revistas institucionales o de sociedades, que son prácticamente dos mundos diferentes, aparte, en cuanto a distintas cosas, ¿no? Es bueno tener en cuenta ambas situaciones. Aquí destaco unas 7 condiciones que idealmente debe cumplir una persona para poder evaluar un trabajo científico. Digamos que son 7 características ideales que tendría un revisor por pares para que yo lo seleccione. Claro, eso en el ideal. En la realidad de las revistas, a veces tenemos que obviar que tenga alguna u otra de las características, ¿no? O vamos a enfrentar serios retos para encontrar a alguien que pueda evaluar un documento y que reúna estas condiciones. Hablo también un poco de los retos de las revistas en cuanto a la revisión por pares para pues, evidenciar esa crisis de la que tanto hablo, ¿no? Y luego ya voy a hablar de los tipos de reconocimientos o compensaciones que se pueden ofrecer a los revisores, a la vez que pues, para las revistas institucionales y de sociedades sugiero usar un poco la creatividad para ver de qué maneras podemos compensar a los revisores. No quiero cerrar esto sin comentar lo que yo sugiero es que los sistemas de evaluación de investigadores le den mucha importancia a o valoren que los investigadores estén involucrados en revisión por pares. Y sería lógico, ¿no? Porque si los productos válidos de investigación son publicaciones revisadas por pares, entonces que el investigador a su vez realice revisiones por pares debería ser también valorado, ¿verdad? Luego apareció este artículo, Ciencia de frontera en gestión universitaria en México, un concepto emergente
hacia la mejora. Es que hace algunos años, cuando cambiaron bastante los lineamientos y los criterios para su momento del CONACYT, para el Sistema Nacional de Investigadores y para el desarrollo de la ciencia en general en México, se empezó a mencionar mucho un concepto que es el de ciencia de frontera. Y bueno, algunos se quedaron marcando ocupado, ¿no? Ciencia de frontera, ¿qué será eso? ¿Será la ciencia que se hace en los estados fronterizos de México? Por eso es de frontera, ¿no? O quizás en los más del sur, porque están en la frontera con otro país. No, vamos a ver acá qué proponemos en este artículo. Este resumen es un resumen estructurado. No lo hagan así a menos que la revista lo pida, ¿verdad? Introducción. Las políticas nacionales en ciencia y tecnología en México intentan precisar los conceptos característicos que la distinguen, especialmente en los aspectos que caracterizan la calidad. No obstante, tales posicionamientos son poco claros para identificar su verdadera intención. Objetivo. Definir los principales aspectos sobre la contribución y valoración científica dentro del posicionamiento de las universidades a través de los procesos de gestión en ciencia de frontera. Metodología. Se trata de una investigación de tipo documental que toma como referencia la indefinición de la ciencia de frontera como un requerimiento emergente de los sistemas de evaluación de la producción científica como medio de gestión universitaria. Resultados. La propuesta analiza un conjunto de antecedentes sobre el panorama científico de México y sus intentos de innovación, teniendo como referencia la propia definición gubernamental y el intento por identificar sus principales características y áreas de influencia. Conclusión, se analiza el papel de la ciencia de frontera como una limitante en el desarrollo científico, especialmente con énfasis en las humanidades y ciencias sociales, y su posicionamiento dentro de las regiones periféricas de la ciencia. Ofrece diversas predicciones hipotéticas para desarrollar procesos de gestión para el posicionamiento científico de las universidades. Y aquí tenemos una buena muestra de un trabajo colaborativo con miembros del Cuerpo Académico de Estudios de la Información al que pertenezco, en donde los autores, ya ven, Javier Tarango, Fidel González Quiñones y el que les habla en tercer lugar. Fíjense que acá podemos destacar la figura 1, un ecosistema de generación de conocimiento y contextualización de la ciencia de frontera, en donde podríamos clasificar el desarrollo científico en tres grandes ámbitos: la ciencia principal, la ciencia secundaria y la divulgación científica en otro nivel. Entre ciencia principal y ciencia secundaria se realizarían procesos y proyectos de investigación que por su índole podrían ser de ciencia básica y de ciencia de frontera. La ciencia básica por lo general llega a proponer teorías y por lo tanto son fundamentos epistemológicos para desarrollar o bien más ciencia básica o desarrollar ciencia de frontera, que es la que buscaría directamente el avance del conocimiento y la innovación. Mientras que la divulgación científica tenemos que directamente se enfoca a la sociedad en general. A continuación tenemos el segundo capítulo de dos, esta vez para el libro de Katarina Michnik, que se llama Gestión de la carrera del bibliotecario en la era digital, una nueva herramienta para el desarrollo. Vamos a ver un poco el librito, ¿ya?, de la serie Chandos. Aquellos en el área de la información puede que identifiquen esta serie, ¿no? Es una serie publicada por Elsevier. Ahí tenemos la portada, 2024, su contenido, y fíjense que aquí yo estoy firmando un capítulo. Es en este caso un capítulo llamado Forward. ¿Qué será? Pues suele traducirse como prefacio. Al hacer un libro, pues podríamos incluir una introducción, pero por lo general lo hace una persona más relacionada con la obra.
En este caso, mi colega sueca tenía su libro, me lo facilitó y me pidió que hiciera el prefacio al estar yo fuera del proceso de investigación y de elaboración del libro. Un libro bien interesante. ¿M? Y bueno, aproveché también para, al ser un prefacio, es una nota bastante personal, pero también que busca empatizar e invitar a otros colegas a revisar este libro. Vamos a leer un poquito de este prefacio. Aunque la bibliotecología y la ciencia de la información es una disciplina científica relativamente joven, se enfrenta a una cierta crisis de identidad que es sufrida no solo internamente por los estudiantes de nuestra disciplina y sus profesionales, pero también de manera externa, ya que varias sociedades encuentran difícil el saber o pensar qué hace un profesional en esta área. Oh, debe ser que te gusta leer mucho. Así que trabajas en una biblioteca. Ah, tú eres uno de aquellos que pone etiquetas en los libros y los ordena. Esos son algunos de los muchos clichés y estereotipos que podemos encontrar de manera más común. Los profesionales con muchos años de experiencia laboral e incluso profesores en programas de esta área, como yo, usualmente se nos dificulta el tener que explicar lo que hacemos, incluyendo el vasto trabajo, investigación y oportunidades prácticas que podemos tomar a través del desarrollo de nuestras únicas rutas de carrera. Es irónico que nos podemos embarcar en un vasto número de empresas, pero al mismo tiempo tenemos muchas dificultades al explicar a otros qué es o quién es un profesional en ciencias de la información y dónde podemos trabajar, aparte de la biblioteca, obviamente. Entonces aquí yo sigo desarrollando el tema hasta que llego al libro de Katarina Michnik que puede aliviar estas problemáticas que estoy desarrollando. La presento un poco y digo, el valor del libro yace en su relevancia y aplicación al, a los cambios en el entorno de las bibliotecas y del profesional en ciencias de la información. Mi colega reconoce la necesidad de proveer una perspectiva nueva acerca del desarrollo de una carrera profesional, una que considere el contexto específico de la bibliotecología académica en la era digital. Al analizar distintos retos encontrados por bibliotecarios académicos y al proveer guía práctica, este libro es un recurso invaluable para los profesionales en cualquier etapa de sus carreras. Puede ser instrumental al dinamizar o para dinamizar el desarrollo de una carrera en el área y prevenir que se estanque. Creo que esto es de lo más importante. Lo que puede llevarnos a un profesional que no se sienta realizado o que no tenga una vía que le haga sentir realizado y lo que causa consecuencias personales y emocionales negativas, obviamente. Las rutas de carrera implican el perseguir diferentes responsabilidades laborales, habilidades y oportunidades. Podemos elegir cambiar nuestras rutas por diversas razones, incluyendo el encontrar mejores oportunidades, el experimentar el burnout en nuestras posiciones actuales, el desear mejores condiciones laborales por poca satisfacción con nuestra carrera actual y al perseguir nuevos retos o por el deseo
del crecimiento personal y profesional. Bueno, no ahondo más en esto. Me gustó escribir el eh, prefacio y les recomiendo mucho el libro de Catarina, de hecho. Luego tenemos esta publicación en la revista Panamericana de Comunicación y esta es una que ya destacamos en el canal en un especial de lectura. Ya les leí este artículo completo y es un artículo que nos alegra mucho porque es de la investigación de una de nuestras tesistas, de Diana Ruiz González. Siempre nos contenta y sobre todo cuando es la primera experiencia de publicación en una buena revista de nuestros estudiantes. Clasificación de procesos de evaluación de la información en línea y metodologías para la enseñanza en la detección de noticias falsas. Y nos acompaña también el doctor Javier Tarango. Y en este documento vamos a leer un poquito del resumen, aunque no quiero ahondar mucho ya que ya fue destacado en el canal. Esta propuesta identifica la construcción de una taxonomía de procesos de evaluación de la información constituida en tres grupos generales: los estructurados, provenientes de la educación formal y por medio de contenidos sistemáticos que provocan un aprendizaje explícito; dos, los no estructurados, adquiridos de forma deliberada por medio de procesos no formales que generan un aprendizaje tácito que no necesariamente es correcto o fundamentado; y tres, los complementarios, referidos a metodologías alternativas de diagnóstico sobre situaciones de desinformación. Se concluye presentando propuestas de diversas formas de intervención e identificación de mejores prácticas en razón de evitar sesgos en la mala interpretación, especialmente cuando la información es falsa. Este artículo, lo valioso que tiene, es el haber compilado una serie de metodologías que se han empleado para enseñar, sobre todo a estudiantes de corta edad, el cómo identificar noticias falsas. Luego tenemos este otro texto, en que también es un artículo peculiar, en que es una entrevista que me hicieron y me la hizo mi profesora, fue profesora mía en la maestría, Ana María Tamaro, y a quien apoyé en varios años al ser el editor asociado de la revista Digital Library Perspectives, donde ella es editora. Ahí tuvimos una serie de colaboraciones bien importantes con números especiales y regulares, sobre todo en lo que tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Tenemos, creo que al menos dos números especiales al respecto de las respuestas que estaban dando los bibliotecarios y profesionales de la información en este periodo tan complicado. Aquí la entrevista versa de el impacto de la inteligencia artificial en los académicos. Parte con una definición de a cuál inteligencia artificial nos referimos, a la generativa, ¿no? La que está súper de moda hoy en día. Presenta un poco mi currículum y ya luego vienen las preguntas. Vienen las preguntas de la entrevista y aquí, pues, dio posibilidad de hablar de muchas cosas, incluyendo del canal, ¿no? Cómo, cómo podríamos nosotros aprovechar, pero también desde un punto de vista cuidadoso, ¿no? Acerca del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Nos hablo de la generación de textos, de la generación de imágenes, ¿no? De distintas herramientas que son mejores, ya que están desarrolladas para realizar investigación, al contrario que los modelos de lenguaje en general, su interfaz, como la de GPT y todos los demás, que son multipropósito, ¿no? Y ahí, si no sabemos lo que estamos haciendo, puede traernos grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la entrevista me parece que está en acceso abierto, así que pueden consultarla.
Aquí ya tenemos la parte 2, ¿no? Del artículo en la revista de alfabetización informacional. Por suerte lo publicamos en el mismo año, en el siguiente número que le sucedió al número especial dedicado a los 50 años de Al fin. Ahora a este le titulamos Pasado, presente y futuro de la alfabetización informacional en América Latina. El resumen es bastante parecido al otro, no me voy a detener demasiado, solo hacer la distinción que, pues como en el otro artículo, aprovechamos de desarrollar todo lo que tuviera que ver con el origen de este campo en América Latina. En este otro artículo hablábamos más de los desarrollos más recientes y proyecciones a futuro. Aquí el reto fue al darnos cuenta que posiblemente algunos lectores puede ser que llegasen a este artículo y no vieran el anterior, de proveer una buena síntesis del documento anterior en este, pero a la vez evitando repetir el contenido y repetirlo de la misma manera. Entonces, lo que es el primer artículo aquí es un un conjunto de fragmentos, ¿no? De lo que es la introducción y luego se pasa a desarrollar lo que trata este segundo documento en sí, con la ventaja que este sí es, o sí podía ser más largo, ¿no? Y ya con esto llegamos al último producto del año, en la revista Estudios de la Información, la segunda entrega del año de Escuela de Editores. A esta la titulamos Revisiones y decisiones iniciales de los editores de revistas científicas sobre los manuscritos recibidos. En este artículo discuto las revisiones y decisiones iniciales que deben tomar los editores de revistas científicas sobre los manuscritos que reciben. Esta primera revisión busca principalmente determinar si el manuscrito está dentro de los objetivos, alcance y temas de la revista, además de que cumpla con niveles aceptables de calidad y se apega a las normas y políticas de la revista. En este artículo presento 15 aspectos fundamentales que podrían integrar esta revisión inicial y que los editores podrían adoptar según las necesidades de sus revistas e integrarlos a sus políticas editoriales. Como resultado de la revisión inicial, si un manuscrito no cumple con estos aspectos fundamentales, este se rechaza inmediatamente, mientras que su cumplimiento lleva a que éste se acepte para ser sometido al proceso de revisión por pares. Posterior a este, el editor tomará una decisión basada en las evaluaciones y recomendaciones que hagan los revisores, que pueden sugerir su rechazo, aceptación o solicitar una nueva revisión. Adicionalmente, presento las variantes que pueden ocurrir en este proceso de revisión inicial y enlisto algunas implicaciones y recomendaciones para los autores que podrían ayudar a reducir los dictámenes negativos que puedan recibir. Y aquí yo quise ser muy didáctico como siempre, en estos textos. Hablo un poco de el origen de la revisión inicial, lo cual nos remite inevitablemente al origen de la revisión por pares, donde hay antecedentes incluso más antiguos de los que usualmente se reconocen, ¿no? Que usualmente se habla mucho de la Philosophical Transactions o de su prima hermana de Francia, ¿no? Que salió un poquito antes, ¿no? Pero la Transactions es un poco más fashion el citarla, ¿no? Y, en fin, no, es broma, ¿eh? Pero, sin embargo, fíjense que alrededor del siglo IX es donde hay algunos rastrean el origen de la revisión por pares, mucho antes de la transactions. En fin, aquí eso no es tan importante. Lo que sí lo es, para este artículo al menos, es hablar de la primera revisión. A que llega un artículo a una revista, quien tiene que hacer una primera evaluación debe ser el editor, inevitablemente. Y por eso el editor, por eso y mucho más, el editor debe ser una persona idónea, ¿no? Y que conozca bastante bien la disciplina,
¿no? La propia disciplina. Por eso uno debería ser editor de una revista de su propia disciplina y no de otra disciplina. Mucho cuidado con eso. ¿Ah? Entonces, aquí una de las cosas importantes, aspectos fundamentales que el editor evaluará en cada manuscrito recibido. Entonces, aquí es una lista, tanto exhaustiva, de cosas que el editor puede evaluar en ese documento. Hay 15 cosas. Claro, dependiendo de las necesidades de la revista, de la demanda y de la también capacidad, no solo intelectual, sino de tiempo, principalmente del editor, no necesariamente tiene que adoptar las 15. De las 15 hay algunas más importantes que otras. Y hay algunas de estas que quizás mejor se delegan en la revisión por pares. Aquí tenemos la decisión inicial, sus resultados, el rechazo inmediato y su alternativa, que es la activación del proceso de revisión por pares, ¿no? Las variantes del proceso que pueden ocurrir, ¿no? Vamos a ir al final, donde hay un flujograma. Fíjense aquí, queriendo ser muy didácticos, la revista recibe el manuscrito, luego el editor debe tomar la decisión que hace. ¿Cuál es la primera variante? ¿Qué es lo primero que nos indica una variante? Si se delega la revisión inicial. Puede ser que sí, que se delegue a un editor asociado, un editor asistente, un editor invitado, para el caso de los números especiales, o alguien del comité editorial. Si se delega en esas personas. Si no se delega, es la variante clásica. El editor hace la revisión inicial. También podría haber una tercera variante en donde parcialmente se delega. ¿Qué quiere decir? El editor hace su evaluación y también a la vez la delega en alguien más, pero se hacen las dos en simultáneo y se comparan los resultados. ¿Para qué podría hacerse esto? Bueno, para comprobar los resultados, cotejar y ver si son coincidentes, y también nos puede a la vez dar una mayor calidad en la revista, ya que permitiría hacer una mejor selección de los artículos que se vayan a revisar, y también tiene la ventaja de no agotar tanto a los revisores de la revista, porque solo les voy a mandar los mejores manuscritos. Aquí, independientemente de la variante, hay que considerar si el manuscrito cumple con aquellos aspectos fundamentales. Hay que determinar, independientemente de la variable, hay que determinar si el manuscrito cumple con los aspectos fundamentales. ¿Cuáles? Aquellos 15, ¿no?, que les comentaba. Si cumple, se inicia el proceso de revisión por pares. En caso que no, se rechaza el manuscrito, ¿no?, que es ese rechazo inicial o rechazo inmediato, lo que en inglés se conoce como desk reject, ¿no?, que sería un carpetazo, rechazo por carpetazo. Les decía también que este año 2024 fue muy productivo, pero a la vez no tanto, porque hay otros productos que participé en la Enciclopedia de Bibliotecología, Bibliotecas y Ciencias de la Información, publicada por el Sevier, donde desarrollé 3 capítulos y una introducción, ya que también fui editor de una de las secciones. El tema es que a pesar que esos capítulos se publicaron en 2024, se publicaron con fecha de 2025. Posiblemente en otro video hable de la enciclopedia, aunque hemos hablado de esta obra en Infotecarios Podcast. Les invito a visitar el canal de Infotecarios, donde pueden ver una conversación con los editores en jefe de esta obra y con otros compañeros editores de sección, ¿no? Entonces, por eso no hemos incluido esos 3 capítulos e introducción en este video, ya que su fecha de publicación fue marcada como 2025, aunque salieron en 2024. ¿Por qué sería algo no permitido? Bueno, no, en realidad no. Allí una editorial comercial como Elsevier hace como los fabricantes de automóviles, ¿no? En que más o menos por septiembre o incluso antes ya nos están vendiendo el modelo del año que viene, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para darle mayor validez al producto,
mayor tiempo de decir, no, este es el auto del año, ¿no? Y va a ser el auto del año por más de un año, ¿no? Algo así, algo así pasa con esto. Digamos que no es ilegal. Y pues, aunque es peculiar, las editoriales comerciales lo suelen hacer especialmente con los libros, ¿no? Para darle un periodo de vigencia un poco más amplio. En fin, espero hayan disfrutado este recorrido y que no haya sido tan largo. Me parece que sí fue un poquito largo. En otros videos vamos a ver también otros tipos de productos que conforman esto lo mejor de 2024. Este video es parte del proyecto Juantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juantífico. Hasta la próxima.